Mujer Radiante presenta Demente Financiera, un espacio radiofónico dirigido a las mujeres interesadas en el bienestar financiero de su familia y empresa. Recomendaciones, estrategias y herramientas que nuestra anfitriona Guadalupe Trejo compartirá contigo. Ahora inicia Demente Financiera. Construye tu futuro. Estamos aquí en un martes más con Demente Financiera. Hoy invitada de lujo, tema de lujo, mujer radiante, el tema interesante, muy enfocado a finanzas, muy enfocado a todo lo que es el cuidado de nuestro patrimonio y de cómo hacerlo. Y sobre todo, hoy un dato muy interesante es cómo darle legalidad también a todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque no nada más es decir, voy a crear un patrimonio, pero hay que darle cierta formalidad, cierta legalidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente le causa controversia, le causa algún tipo de dudas, ¿no? Sí, porque Alejandra no lo saben Salcido. usar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de media hora. No es cierto. No. No es cierto. Como siempre, encantada de estar un martes más aquí. Y sí, efectivamente, la verdad es un tema que normalmente la gente se pregunta qué es, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Y simplemente con el nombre, yo creo que cuando hicimos nuestra publicidad en redes, que decía nada más el tema muy simple, fideicomiso. Tú escuchas la palabra fideicomiso y no sé por qué a mucha gente les da cierto temor o cierto miedo, que no. o que dicen, porque hay muchas palabras que dices, no entiendo como para qué funciona, qué es, para qué me sirve, y sobre todo ahora en finanzas, que es como el tema de nosotros, cuidar el patrimonio y todo, como para qué me serviría un fideicomiso, ¿no? Así Entonces, es. pero bueno, tú platícanos de nuestra gran invitada. Pues tengo el muy gusto de presentarles a la licenciada Julia Bustillos. Es notaria número 2 de Temisco. Y la verdad es que, bueno, yo tengo el gusto de además considerarla entre mis nuevas amistades. La verdad es que hemos trabajado mucho últimamente. Y para mí, de verdad, Julia, es un gusto que estés aquí. Además, hablas inglés, francés. Digo, es que eso es muy bueno. Español también, porque no hablan español. Porque de repente, imagínate. en nuestro caso, ¿no? De repente tenemos clientes extranjeros y todo, y dices, oye, ¿dónde corro, no? Es bueno saberlo. Notaria desde el 2012. Desde el 2012, septiembre. Bienvenida, este año Julia. cumplo 10 años. Padrísimo. Ya cumplí 10 años. Qué padre. Muchas Bravo, gracias ahí por está estar la aquí. fanfarria, Sí. bravo. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, pues muchas gracias por brindarme el espacio. Y bueno, quisiera yo empezar por las cosas simples, Claro, tangibles, ¿no? En el derecho, solamente las personas tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Y tenemos dos tipos de personas, las personas físicas, como los que estamos aquí, o las personas morales, que son las corporaciones, las sociedades, el gobierno, todo ese tipo de situaciones. Entonces, tienen un patrimonio que es uno de los atributos de la personalidad. Todas las personas tienen por lo menos estos 5 elementos que nos hacen personas y nos hacen diferentes a las unas de las otras. El nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil y patrimonio. Ok. Y el patrimonio es, en nuestro arreglo, tenemos judicial o legal, no judicial, legal, es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen un valor económico. Todo lo que una persona tiene, que tiene un valor económico, eso es patrimonio. En vida se llama patrimonio. En el momento en que te mueres y expiras, en ese momento cambia de nombre y se llama herencia. Okay. Pero esa es otra historia, que la podemos tocar o no. Pero entonces el patrimonio es todo el conjunto de derechos y obligaciones que tienen un valor económico. Todo, absolutamente. ¿Sí? Entonces, las personas, por ejemplo, los animales no tienen un patrimonio. ¿Sí? Y todos los derechos llevan una obligación. Por ejemplo, siempre al final todo se reduce, básicamente, en el mundo del derecho. Y no quiero sonar muy materialista, pero... A dinero. A pesos y centavos. Claro. Sí, Siempre, de hemos platicado. Oye, y nuestro programa también. Y nuestro programa también no es materialista, pero también habla de dinero, correcto, ¿no? Es que al final así es, ¿no? Si tú, por ejemplo, no quieres hacer algo y te demandan y el juez te obliga a cumplir, que es el poder coactivo del Estado, pues te pueden poner una multa.
¿sí? O bueno, te podría también imponer que te fueras a la cárcel si es un desacato a la autoridad y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero al final, muchas cosas que a lo mejor tú tienes que hacer, pero no las quieres hacer, pues te terminan costando dinero. Cuando debes un dinero y no pagas, bueno, pues toman tus bienes, los pueden sacar en una remata, en un remate, en una venta pública, y al final pues, se van a cobrar con lo que tú no quisiste hacer, ¿no? O por ejemplo, si tienes hijos y no se los dejas ver a tu pareja, pues te pueden obligar, pero también te pueden sancionar desde un punto de vista económico si tú no cumples con tus obligaciones. Entonces, al final todo se reduce cae en la misma centavos, ¿no? Decimos así de la misma bolsa. Exacto, te voy a decir que al final la rueda como ruede, Exacto. pero cae en el mismo hoyito, ¿no? Claro. Y por ejemplo, los animales no tienen un patrimonio porque no tienen derechos y obligaciones. Aunque últimamente andan hablando. Justo es lo que te iba a decir, que mucha gente les deja derechos, ¿no? Bueno, no, eso no se puede, porque si yo le dejo a mi perra $1,000,000, se los dejo ahí, pues lo que va a pasar es que los va a comer, ¿no? O sea, básicamente. ¿Quién sabe qué va a hacer con ellos, pero si no? yo te lo dejo a ti, por ejemplo, yo te heredo $1,000,000 o te regalo $1,000,000, pues ya sabrás tú si te compras una casa, si te compras un coche, si te vas de vacaciones, si pones un negocio. O sea, tiene una generación de riqueza, ¿no? También es otra de las cuestiones en el patrimonio, es la libertad y la generación de riqueza. Claro. Y la riqueza es para hacer más riqueza. Y toda esta riqueza de la que estamos hablando, en realidad todos son al final inventos del hombre. Sí, claro, hombre, realmente son. Sí, y finalmente tienes cuestiones para mentales, pensar, ¿no? claro. Hay cosas. El dinero, por ejemplo, como tal, no existe. O sea, no existe porque fue un invento. Originalmente hacías trueques, ¿no? Claro. Pero pues imagínate que iban de Egipto a Roma, no sé cuántos barcos, les agarraba el temporal y el trigo se les hundía, ¿no? Entonces empezaron a idear las monedas. Pero después, vamos evolucionando más y bueno, pues había piratas, ladrones en los caminos y demás durante la Edad Media. Y entonces inventan la letra de cambio. ¿Sí? Que es un título mercantil, que por cierto tiene que ver con lo que ahorita vamos a platicar. Son títulos de crédito, ¿sí? Porque crees en lo que esa persona te dice. Entonces, había un banquero establecido aquí, que eran comerciantes, por ejemplo en Florencia y otro en Milán, así decirlo, y tenían sus dineros y la letra de cambio llegaban, porque era más fácil ir con un papelito que con todas esas monedas, y sabían que iba a responder por lo que decía Ese es básicamente. Y valía muchísimo la palabra. Claro. Y el banco, los banqueros se dan en Italia durante la Edad Media, porque eran estas personas que iban con la feria y cambiaban monedas y se sentaban en un banquito. Entonces por eso son banqueros, porque se sentaban en un banquito. Genial, o sea, parte de historia. Cuando dicen bancarrota es porque había quebrado el banquito. Literal. Y lo quebraban, o sea, lo rompían. Sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces, Qué interesante esa parte de la historia, muy, muy, muy interesante de la parte de las relaciones comerciales, sobre todo, ¿no? Independientemente del valor del dinero, que cada quien le da el valor al dinero de manera personal, el valor que uno cree que tiene, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo te dije que no existe. Es un invento que todos hemos adoptado, que ciertas cosas tienen un valor para hacer las transacciones más Sí, porque incluso ¿no? cuando actualmente se hace una transferencia, realmente tú haces un movimiento solamente en tu teléfono, en tu computadora, pero realmente, y ves un número, realmente no ves un papel, no ves una moneda, o sea, no ves nada físico como tal pero sabes que eso te va a representar o riqueza o gasto o algo, pero realmente es un número como tal, ¿no? Exacto. Todos estos inventos, porque los comerciantes, los mercaderes eran un gremio especializado, así que había gremios especializados en hacer artesanías de cuero, el comercio era una cuestión muy especializada, ¿sí? De los particulares, dentro del derecho civil era algo muy especializado lo que es el comercio, ¿sí? Entonces todos estos inventos se van dando, la letra de cambio, las sociedades, ¿sí? Las sociedades anónimas. La primera tiene también que se hace en Italia, era para pagar una deuda, se fueron vendiendo pedacitos. Sí, qué padre. No me acuerdo cómo se llama la primera sociedad, pero ese fue el inicio de todo esto. Y vamos a hablar entonces del fideicomiso. El fideicomiso actualmente está regulado, bueno, voy a hacer una aclaración. Tenemos leyes que son de ámbito federal, y leyes que son de ámbito local. ¿Sí? Estatal, tenemos 32 más una federal, ¿no? Códigos civiles son 32 y bueno.
Pero tenemos solamente una ley general de títulos y operaciones de crédito porque es un tema federal, ¿sí? Al igual que el impuesto a la renta o el IVA, la ley general de títulos y operaciones de crédito, de sociedades mercantiles, son toda la cuestión bancaria están reservadas a leyes federales. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con propiedad, familia, estado civil, poderes, todo son leyes locales. ¿Sí? Entonces, esto está regulado. Por eso quiere decir que me puedo casar en este estado y en otro estado. Pero bueno, no es tema de hoy, pero bueno, yo me quiero ir a casar a todos. Yo quiero estar casada porque rompí el acta de matrimonio. Tampoco. Ok. Bueno, entonces, está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y les quiero decir a manera de introducción, por lo tanto, actualmente es un acuerdo de voluntades, actualmente es un contrato, pero anteriormente no. Anteriormente era más equiparable a lo que es el mandato, a lo que es el poder, porque el destino del fideicomiso era afectar ciertos bienes en el fideicomiso. Y la palabra afectación en este contexto se entiende como destinar a. Exacto. No es una transmisión de propiedad, sino voy a destinar tales bienes para tales propósitos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la generación de riqueza, de inversiones, ese tipo de cosas. Y la riqueza es para generar más riqueza. ¿Sí? Aunque ahora nos quieren convencer de otras cosas. Pero, pero así debería de ser. Así es, en todo el mundo, no todo el mundo lo que son. Entonces, casi todo el mundo, como en 5 países no, pero casi todo el mundo sí. Entonces, actualmente es un acuerdo en donde hay un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. Y claro, en los países es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos casi cualquiera puede ser el fiduciario. Aquí no, aquí tiene que ser una institución bancaria o de crédito. Y obviamente completamente constituida, legalizada, registrada, sí, claro. regulada. De hecho, no hay de otra más que banco, ¿no? No hay, bueno, no pueden ser también las OFOLES, este tipo de instituciones de crédito pueden ser. Y tenemos quién es el fideicomitente. Bueno, pues el fideicomitente es el que afecta, que actualmente es el que transmite la propiedad. ¿Sí? O sea, yo tengo, esta casa es mía y voy al banco y yo voy a ser la persona que voy a afectarla en fideicomiso, yo soy el que lo estoy haciendo y puedo establecer que esta casa se va a rentar y que de parte de esas rentas se van a reinvertir en el fideicomiso, en una cuenta de revolvente o de inversión o de lo que sea, y la otra parte me la van a entregar a mí en primer lugar. Pero puedo establecer que el día que puedo yo ser fideicomitente y fideicomisario, que es el beneficiario, ¿sí? O sea, tenemos 3 personas, el que da, el banco, que tiene la propiedad fiduciaria, y el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, que es el beneficiario. Fideicomisario, beneficiario, o sea, tienen la misma terminación. Eso está padre. Entonces yo puedo decir, yo soy en primer lugar la persona que va a tener este fideicomiso. Pero el día que yo me muera, se lo dejo a mis 2 hijas. O puedo establecer, se lo dejo a una hija y después a mis nietos. Y a la otra no, ¿sí? Puedo establecer. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, suena bien, porque puedo decir, bueno, a lo mejor son medio manirrotas, ¿no? Entonces, voy a ver que no se gasten. Si yo le dejo la casa, pues la va a vender, va a hacer tonterías y todo eso. Entonces, vamos a hacer un fideicomiso bajo ciertas reglas para que ese dinero se siga reinvirtiendo. Sí, se siga produciendo. Siga habiendo más riqueza, ¿sí? Y eso es el propósito. Entonces, que es muy interesante, ¿no? Porque además protege a la propiedad como tal. Y te vas a ahorrar el trámite sucesorio y te vas a ahorrar el pago de impuestos. Que si fuera una casa sola, tendrías que hacer el trámite sucesorio, tendrías que pagar la escrituración de adjudicación por herencia. Claro. Aquí no, porque ya estableciste desde que... ¿Sí se oye? Sí, claro. Desde el momento en que estás haciendo el contrato, estás estableciendo que ya estás transmitiendo la propiedad, ¿sí? Y tú vas a ser el fideicomisario 1, fideicomisario 2, fideicomisario 3. Esa es una de las cuestiones o usos que tiene el fideicomiso, ¿sí? Desde luego, obviamente cuando haces la traslación de dominio al nombre del banco, pues es una escrituración. Te vas a ahorrar estas, pero esta no te lo vas a ahorrar. Y los fideicomisos cobran los bancos, todas esas instituciones, por la administración. Claro, llevan ahí una parte. Te cobran algo. Una administración. Y
Qué interesante. Y ahí a mí me surge una duda que yo creo que ahorita vamos a tener que ir a un corte porque esto está muy, muy interesante y no, me voy a quedar con la duda en la punta de la lengua, con la pregunta porque para que nos la responda ahorita que regresamos. Tema, saca la lengua para que vea tu pregunta. Sí que me quedé con la pregunta en la punta de la lengua. En este caso, por ejemplo, la parte de el fideicomiso es independiente al testamento. O sea, yo puedo hacer un testamento y dejarle a mi hija A, por ejemplo, a mi hija Alejandra, una casa, ¿no? Y a mi hija, no sé, B, le puedo dejar en un fideicomiso algo. Ahí ya no entra la controversia de que, es que como dejó separado, pero no sustituye al testamento, o cómo aplica ahí con eso. Son cosas diferentes. O sea, el testamento va a tener que ver con lo que es tu patrimonio. Tus derechos y tus obligaciones, tus casas, tu tractor, tus vacas, tu rancho, el edificio. Tu rancho, yo te cacho. lo que tenga que ser, ¿no? Ajá. Y también tus deudas, porque no nada más es los activos, también entran los pasivos, ¿no? Ajá. Pero si tú ya lo aportaste a un fideicomiso y lo hiciste traslativo de dominio, ¿sí? Y ya tiene un fin que es para que la educación de tus hijos y de tus nietos y todo eso ya salió y entonces se va a regir conforme a esas reglas. Esto pasa lo mismo como cuando las personas tienen unas cuentas bancarias o en casas de bolsa, que son fideicomisos. La mayoría de las cuentas, cuando ustedes van al banco y abren una cuentita de cheques, de ahorros, de inversión, etc., es usualmente es un contrato de fideicomiso, porque te hacen que pongas quiénes van a ser tus beneficiarios. Y inclusive el día que falleces, pues se lo van a entregar a esos beneficiarios. No entra en lo que es la cuestión sucesoria. Porque es un contrato, acuérdate que las herencias y todo eso es un tema local, porque es familiar, pero el otro está sujeto a leyes federales y los bancos y todas estas operaciones son federales, entonces tienen esta legislación que es aparte, que en el momento en que tú firmaste ese contrato, en ese momento estableciste qué pasaba con ese dinero de esa cuenta. De alguna manera lo separas, ¿no? De alguna manera de tu patrimonio, porque ya tiene un fin y un heredero, por así decirlo. El beneficiario. Ajá, el beneficiario. El que va a obtener el beneficio de todo esto, ¿no? Y generalmente hay muchas personas, a mí me toca platicar, por ejemplo, cuando, oye, es que va a entrar tu inversión, ¿no? A un fideicomiso, porque dicen, es que yo quiero entrar en bolsa, quiero hacer ese tipo de inversiones. Va a entrar a un fideicomiso de una institución completamente establecida y nada más escuchan la palabra fideicomiso y es como el temor y el decir, no, es que por el desconocimiento de cómo se maneja un fideicomiso, ¿no? Sí, o cómo funciona, qué beneficios tiene. Hay muchos mitos, ¿no? Sobre la parte del fideicomiso. Sí, bueno, como te decía, son instituciones bancarias, instituciones de crédito las que pueden ser las fiduciarias, ¿sí? Y es para, como hace rato comentaba Alejandra, es para darle celeridad a los negocios. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchas escrituras de desarrolladores inmobiliarios en donde hacen un fideicomiso. Por ejemplo, el ejidatario aporta las tierras, la compañía aporta la construcción, ¿sí? Pero como no tienen tampoco el dinero, piden un dinero prestado y entonces está en garantía el banco que les está dando el préstamo es el primer beneficiario. O sea, si no resulta el negocio, se va a cobrar con las tierras y con lo que haya de construcción, ¿sí? Entonces es para darle celeridad. Fiscalmente se supone que tienen, son entes totalmente transparentes, ¿sí? Inclusive hay los fideicomisos están vigiladísimos, ¿no? Sí, se dan de alta. O sea, el fideicomiso te dije que es un contrato, que es un acuerdo de voluntades. Y sin embargo le puedes poner un registro, lo puedes registrar y que tenga un registro federal de contribuyentes. Como una sociedad. Que no es, sí, pero la sociedad es una persona. Es una persona y el fideicomiso no es un contrato. Entonces son de las cuestiones así que tiene el derecho fiscal mexicano interesantes, ¿sí? Que no es una persona y tiene un registro federal de contribuyentes. Las asociaciones de participación, que es otro contrato también, también les dan un registro federal de contribuyentes. Pero está bien interesante porque, o sea, tú dices, ay no, un fideicomiso no, pero ni sabes bien qué es, ni cómo funciona, ni las ventajas que tiene, porque realmente tiene sus ventajas, por eso fue creado. Mira, si quieres te platico un poquito de la historia del fideicomiso aquí en México.
Eso también. Sí. Bueno, mira, también puede haber un comité técnico, que es el que va a dar la distribución y de distribución de fondos. Es un cuerpo colegiado, o sea, son más de 2 personas. Sí, está súper. ¿Sí? Designado antes por el fideicomitente, actualmente es convencional, está pactado, y dictamina y acuerda la dinámica del fideicomiso, señala las directrices, o sea, en qué se va a invertir, qué vamos a hacer, qué sí podemos vender, qué no podemos vender, todo ese tipo de cosas. Es esporádica en lo general y obligatoria en los fideicomisos públicos, porque también el gobierno hace fideicomisos públicos. Por ejemplo, el aeropuerto que tenemos aquí local está en un fideicomiso. Sí. Por ejemplo, en el caso también, ahí entrarían, tengo entendido, en una parte del fideicomiso, las afores, ¿no? Cada afore tiene cierto, la contribución de toda son fondos de inversión. O fondos de inversión, pero esas entran dentro de un fideicomiso para proteger justamente los ahorros de todos los trabajadores que están invirtiendo dentro de su afore, ¿no? Mira, por ejemplo, parte del aeropuerto que se canceló, había pensiones, porque no nada más, hay este tipo de inversionistas no nada más invierten en su país de origen, sino que invierten en donde se les dé una seguridad. Sí, claro. Entonces vinieron e invirtieron en lo que era el aeropuerto que se canceló, porque esas personas pensaban recuperar un dinero. Claro. Entonces me decía, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿No va a caer sin mis ahorros? No, nosotros lo vamos a terminar pagando de alguna u otra forma con nuestros impuestos. Porque esa es la figura del fideicomiso. Exactamente, es darle seguridad, o sea, no puedes Precisamente. tomar el dinero de los pensionados de no sé dónde y decirles que pues, ya perdió su dinero. Salió mal el negocio y pues qué pena. Sí, porque, te pregunto porque en muchas ocasiones en mi ramo, te preguntan, Te en mi imaginé. rama de arbolito, ¿no? En mi ramo te preguntan, oye, pero es que está en el fideicomiso, pero si es seguro, o sea, no va a perder. Realmente cuando tu dinero entra a un fideicomiso, es 100%, está muy vigilado, está muy sustentado y por lo menos garantizado de que si no ganas, por lo menos no vas a perder. Exacto. ¿No? Porque aparte están regulados por Hacienda. O sea, no es de que yo, Julia Bustillo, soy una compañía y soy la fiduciaria y me tomo el dinero de todos ustedes y ya. Claro. Como Sí, una especie una de, No, y además una especie de otra- vaquita, Por ¿verdad? eso funciona para los desarrollos inmobiliarios, porque de Exacto. alguna manera están protegidos todo el dinero y no hay problema. Y sobre todo No para se el queda banco que mal. está prestando el dinero, que a veces termina prestando el 80%, ¿no? Ujú. Toda la inversión. Y además, o sea, si yo estoy metida en el negocio y yo tengo un problema, no se van contra esa propiedad como con otras propiedades, ¿no? Esas son inembargables, ¿es la palabra? Los derechos fideicomisarios sí pueden ser embargables tus Los derechos, derechos. pero no la propiedad. No la propiedad. Ujú. La propiedad, mira, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, el banco va como beneficiario en primer lugar porque te está prestando el dinero. Claro. Y antes, pues hacíamos un contrato de hipoteca, bueno, se siguen haciendo, ¿no? Pero, pues imagínate, vete al juzgado, están cerrados 9 meses por COVID, a todos los abogados que les encanta buscarle todos los recursos sabidos y por haber. ¿Qué es lo que ahora se hace con el fideicomiso? Ahí mismo se pacta, ¿no pagas? Te notifico que no estás pagando, te notifico tus saldos, si no me lo acreditas, me lo voy a adjudicar, ¿eh? Y tienen un procedimiento especial súper chiquito, súper práctico, para cobrarse. Entonces, volvemos al mismo tema, es un tema de riqueza, de generación de riqueza y hacer las cosas de una forma ágil. Porque imagínate que te vas a un juicio hipotecario de 5 años, 10 años. Sí, ya sé. No, o sea... Bueno, y eso es en el caso, por ejemplo, cuando te prestan, Ujú. ¿no? Cuando tienes un préstamo o una hipoteca. Y en el caso cuando inviertes, o sea, en el fideicomiso, Es lo mismo, Es lo iba mismo, de lo es de la mismo. misma manera. De la misma Sí, porque manera. tú pones Hay 10 pesos, yo portafolios de 10 pesos, tú 10 inversión, pesos. Ajá, en la y parte se va de al fideicomiso. porque en la parte de portafolios de inversión, sobre todo la gente que quiere invertir para su retiro, Ujú. ¿no? En este caso, pues quiere hacer un ahorro seguro, Claro. que le dé un rendimiento a lo mejor mayor que en un banco común, ¿no? Que a lo mejor son pagarés, etcétera, 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 o muy, muy sencillos, pero al entrar a un fideicomiso ya para hacer inversiones en bolsa y prestar, digamos, y que para de ahí preste el fideicomiso, ¿no? Son lugares muy establecidos, ¿no? Son Ok. bancos, o sea, no es cualquier persona. Ujú. Yo, si fuera una así como muy chiquita, pues sí me daría miedo, ¿verdad? Pero pues, a Ajá. lo mejor ya un banco establecido que tiene mucho tiempo, no creo que suceda.
Pero finalmente, digamos, también ayuda a transparentar los fondos, ¿no? Claro. O sea, porque ese todo dinero, tiene que ser ese dinero no nada más es que lo agarran y lo Ajá. meten a ahorrar, o sea, lo ponen a trabajar. Ujú. ¿Sí? Y claro, hay operaciones que son más riesgosas que otras, ¿no? O sea, Claro. eso también es cierto. Ujú. Entonces tú tienes que tener pues como una asesoría ya un poquito más como siempre financiera, decimos. ¿sí? Ajá. Y ver qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, mira, los que estamos en la ley del Seguro Social del 73, Sí. que somos de los viejitos, Oíla. Ujú. Vamos a tener, espero porque ahora estoy pagando, pero me faltan Sí, como claro. 3 años. Sí. Entonces, Tu modalidad 40. Sí, me voy a dar Ajá. 40, no sé si cuando lleguen me digan, pues ya no hay. Ajá. Es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, se Ajá. supone que vamos a tener una pensión porque teníamos cierta manera de hacer esto de una pensión que se pensó de esa forma. Ajá. Pero con el presidente Cedillo se cambió todo esto y salieron todas estas afores. Entonces las nuevas generaciones no van a tener una pensión como la nuestra, a menos que se dediquen a ahorrar. Sí, claro. Porque tú no puedes pretender tener una pensión de 20,000 pesos, por decir un número, Ujú. si pues estás pagando nada más 200 pesos al mes, ¿no? Claro. O sea, Que lo hemos comentado en algunos programas. Sí, de que de Ajá. hecho, por ejemplo, hay planes de inversión basados y respaldados Entonces, por tú fideicomiso, le metes a justamente. tu Afore, buscas un fideicomiso, formas de inversión para que el día que llegues a tu edad de jubilación, pues tengas algo más, porque si no, pues te van a tocar algo así como 3,000 pesos, ¿no? Ya. Sí, Y sí, no. porque es una pensión mínima garantizada, lo que comúnmente le Pero si llaman, me ¿no? dejas te platico Sí. un tantito del, Sí. de la historia del fideicomiso aquí en México. Y, por ejemplo, tuvo un auge de 1932 a 1974. Wow. Sí, había muchos fideicomisos aquí. Fue un detonante de inversión, ya que tenía un tratamiento fiscal benigno. No se grababan los actos y contratos mercantiles, o sea, los actos y contratos mercantiles. Como en ese entonces no había transmisión de propiedad, no se causaba el impuesto local del traslado de dominio. Ujú. ¿Sí? Era muy económico, según mencionan en este libro el maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Decía que los costos de una compraventa en aquella época eran en la Ciudad de México hasta un 14% y el fideicomiso de un 1%. No, hombre, había una diferencia Sí, enorme. abismal. No, pues Y sí. había un tráfico ágil de bienes, principalmente de Sí, claro, inmuebles. se movían muchísimo. Sí. Pues claro. Ya ves, hubieras nacido en esa época. ¿Cómo no nací en esa época? Sí, deberías de haber. Ya estarías más grande. Eso sí. Eso Ok, sí. Pero con mucho dinero. pero fíjate, a finales de 1974 se hacen reformas que grabaron el grueso de los fideicomisos. O Sí, sea, claro, de ya no, empezaron. ahora sí, Así, con los que es la impuestos. época de Pues es lo que siempre Echeverría, ¿no? sucede, ¿no? Con el impuesto del timbre. Además, en la Ciudad de México, actualmente, se grabó doblemente en comparación con la compraventa de inmuebles, ya que la fiduciaria adquiría la propiedad y al transmitirla en ejecución del mismo se volvía a grabar. O sea, te grabo Ok, una, 2 veces. dos Ujú. veces, ¿sí? Previendo la ley que si era un fideicomiso de administración o garantía donde no se transmitía la propiedad, entonces se dejaba un depósito. O sea, tienes que dejar un depósito Sí, por si se causa el diferente. impuesto, ¿no? Ujú. Y después, entre 1975 y el 2000, cayó en desuso, excepto por los fideicomisos públicos, Ujú. y que son los de turismo, ¿no? Y los de turismo que son las playas y las fronteras, Ajá, ¿no? y para poder hacer las ventas. Entonces, los fideicomisos públicos se hicieron un poco ágiles y burocráticos. Los turísticos, cuando un extranjero adquiría, porque no adquieres, ¿sí? Ujú. Entre comillas, un inmueble en las fronteras, usualmente empresarial, o en las costas, ¿no? Que es turístico, atribuyendo a la fiduciaria los bienes fideicomitidos. Es la época de la recesión de la banca con López Portillo, se vivió en crisis. Ya para 1996 se reforma la ley para que los fideicomisos se constituyeran para garantizar créditos. Es la época del barzón y la cultura del no pago. Ok. Ah, ese Sí. tema es muy interesante y la verdad es que vamos avanzando un montón y vamos a tener que hacer otro cortecito rapidísimo y regresamos con este tema para que nos sigas contando. Regresamos aquí a este tercer bloque que, híjole, la verdad nos Nuestro tiene último muy, bloque. muy contentas y muy relajadas, pero la verdad es que, ¿sabes qué? A veces las finanzas nos tienen tan tensas que nos provocan dolores de espalda, estrés, Típico. dolores de cabeza, que ya nos tienen, no solamente a mí, yo creo que a toda la gente, A todos, ¿no? sí, por supuesto que a todos. Entonces, Después de nuestra terapia. de nuestra terapia, sigamos platicando con
la licenciada, estábamos platicando muy interesantemente del Barzón. Del Barzón en aquella, que todo el mundo salía, yo me acuerdo, era yo muy andaban chica. Todos bien estresados, ¿no? Hablando de... Ajá, andaban todos estresados y aparte salían y eran marchas y peleas y todo. Cierto. Que eso, y obviamente de ahí salió, por si no, a ver si no estoy mal, aquí como abogada tú me dirás, nos corregirás. De ahí, obviamente, de este movimiento salió la parte de la garantía del IPAB. Se crea el IPAB y empiezan con toda la parte de no te garantizan que te van a regresar todo. O sea, me refiero a la cuestión bancaria, no en un fideicomiso, sino en un banco como tal. Ya tienes asegurado por lo menos ciertas sumas que si tú tienes en el banco, sí o sí te van a regresar, ¿no? No es así de ya perdí todo, ¿no? Como en aquella ocasión. Y creo que hasta la fecha siguen peleando mucha gente, ¿no? Sí, pues que eran patrimonios enteros, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, así de lo que yo me acuerdo, cuando yo era joven, que eran los años 70, 80, niña, jovencita, no había muchas posibilidades de crédito en los bancos. No había. Y aparte tuvimos inflaciones, por ejemplo, del 100%. Sí, claro. O sea, 3 veces al año el salario mínimo se actualizaba y todos éramos millonarios. Todos éramos millonarios. Sí. Pero tus millones no te alcanzaban para comprar, porque había incluso escasez en los supers. A mí me tocó vivirlo cuando teníamos 15, 16 años, una cosa por el estilo. Y después entramos al Tratado de Libre, que fue la época de la Madrid, ¿no? Fue un sexenio muy difícil, ¿verdad? Sí. Y después ya vino Carlos Salinas de Gortari con lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, al país lo detonó. O sea, y no nada más lo detonó, sino que nos puso de 200 países, pues estamos ahorita, como sea, dentro de los top de 20, ¿no? O sea, para el 15, una cosa así por el estilo. Sí, que todo el mundo criticaba, no, pero por el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, muchísimas críticas en esa ocasión. Pero fue bastante bueno porque se pusieron muchas maquiladoras, se puso mucha industria en las fronteras, se dio mucho trabajo a todo el mundo, ¿no? O sea, se generó empleo, todo esto funcionó. Que no se haya administrado bien, esa es otra historia, ¿no? Sí, claro. Entonces, llegan con él y se empiezan a dar muchos créditos. Yo mi primer crédito lo tenía 24 años cuando lo saqué. Wow. Entonces era padrísimo, pero había muchos tipos de créditos porque había con tasa fija y había con tasa variable. Y la mayoría de la gente se iba por la tasa variable. Y cuando se vino el error del 94, sí, ahí fue donde todo Sí, claro. O sea, tus cuentas se te duplicaron, triplicaron lo que debías, ¿no? O sea, te habías pedido para la alberca y ya debías la casa 2 veces, ¿no? Sí, exacto. Y entonces se vino también el tema de los UDIs. Todas las reestructuras en UDIs y que te rentó la casa y que no sé qué. Bueno, y muchas personas se tardaron muchos años en salir y muchas perdieron sus propiedades, ¿no? Sí, y ya hubo cuentas impagables, literalmente. Que después terminaron condonándole mucho a los deudores, ¿no? Porque pues era interés sobre interés, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, esa es otra historia. Pero también está muy interesante. Sí. Por ejemplo, y del año 2000 a la fecha, los fideicomisos, las instituciones de crédito mejoraron su posición frente a los deudores y se incorpora la prenda sin disposición. La prenda tiene que ser una garantía real, o sea, de persecución de la cosa, pero sobre un bien mueble, un tractor, un coche, computadoras, ese tipo de cosas, ¿no? Y el fideicomiso de garantía. Entonces, tenemos 3 tipos de fideicomiso, que son un segundito. Ahí. Está bien. Ahí. Tenemos el fideicomiso que es traslativo de dominio, ¿sí? El de administración y el de garantía. El traslativo de dominio es donde ya estás pasando la propiedad de un lado a otro, de una persona a otra. De administración, pues es para, como decíamos, vamos a administrar las rentas, los dineros que tengamos, vamos a hacerlo más grande. Sí, las inversiones, las afores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos el de garantía, que es cuando prestaban, como les decía hace rato, el ejidatario ponía la tierra, se dio mucho aquí en Morelos, una constructora ponía toda la edificación, el proyecto, todo esto, y el banco prestaba, ¿no? Entonces ese era de garantía, ¿no? Ok. Y por ejemplo ahí el que nosotros usamos para las cuestiones inmobiliarias de terreno entraría en el de garantía. El de garantía. Y fíjate, con respecto a los impuestos es bien interesante, porque el impuesto sobre la renta, sí, claro, que es el impuesto de la ganancia, se genera ¿cuándo? Cuando retiras.
Nos dice el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación que se entiende por enajenación de bienes, por transmisión de bienes, ¿sí? Y nos dice en su apartado, en su fracción quinta, que la que se realiza a través del fideicomiso en los siguientes casos. En el acto en el que el fideicomitente, el que está aportando los bienes, designe o se obliga a designar fideicomisario diverso a él, que sería como en un tipo de garantía también, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. Un ejemplo que se me ocurre sería alguien que quiera comprar en Acapulco, un extranjero. En ese momento, el que es dueño mexicano va a aportar ese bien y él ya no va a ser el extranjero que va a adquirir el bien, ¿no? Porque no pueden adquirir los extranjeros ni en las fronteras ni en las playas. La propiedad, los derechos fideicomisarios sí, ¿no? En el acto en que el otro supuesto es en el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho de readquirir los bienes del fiduciario si éste se hubiese reservado el derecho. Típico, no pagué, me lo van a quitar, ya que me puedo revertir, no pagué, ¿no? La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso en cualquiera de los siguientes momentos. O sea, una es la que se realiza en estos de la transmisión y en la cesión de los derechos, ¿sí? En el acto en que el fideicomisario, o sea, el beneficiario designado, ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad a un tercero. Volvemos al tema del que compró el departamento en Acapulco, ¿sí? Que es el extranjero, es el fiduciario, el fideicomisario, ¿sí? Este fideicomisario ya no quiere tener nada en Acapulco o en Cancún, lo quiere vender, entonces le va a dar instrucciones para que se le transmita a Alejandra. En ese momento ya hubo una cesión de derechos, ¿sí? Ya hubo una transmisión, una enajenación de derechos. En estos casos se considera que el fideicomisario el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y los enajena en el momento de ceder o dar la instrucción para que se transmita la propiedad. En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre estos incluye el que se transmitan a su favor. Cuando estabas en primer lugar y siempre dices, híjole, ya no quiero estar en primer lugar, lo voy a ceder, ¿no? Y todo esto es una ley federal del impuesto a la renta. Y si nos vamos a la ley de aquí del Estado de Morelos, de Hacienda Municipal, cuando se causa el impuesto es exactamente en los mismos términos. Entonces ahí... Iba a decir que bueno, porque entonces así ya ustedes no tienen como ninguna contradicción en ese sentido. No, por eso. Y en el caso, por ejemplo, ¿qué artículo comentaste que era? Perdón. Es el 14 del Código Fiscal de la Federación. Sí. Y los de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos son los 94 ter. 94 ter 1. Y en el caso, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, que por ejemplo ya causa un impuesto, el fideicomiso, en el caso también de lo que es inversiones, ahorros, no solamente en la cuestión de propiedades, sino también en el caso de hacer ahorro, etcétera, etcétera, entre comillas, como comentábamos, en efectivo, ¿no? Un ahorro para el retiro, un plan con una aseguradora o con una empresa que realmente tenga un fideicomiso. El artículo creo que es el 151, si mal no recuerdo, ya te habla de la parte que te retienen impuestos si es que o te causa un impuesto y solamente y ya te lo genera directamente el banco, siempre y cuando si por ejemplo si es un ahorro para el retiro, siempre y cuando lo retires antes de se cumplan los 60 años o los 65, el plazo pactado, pero pasando los 60 años ya no te van a retener impuestos porque ya es pensión, es tu derecho, pero antes sí te van a retener, y es muy importante que la gente sepa que te van a retener impuestos solamente sobre los rendimientos que ganaste. Lo que ganaste, no lo que ahorraste, que es muy diferente, ¿no? Sí, lo que tú ahorraste es tuyo y eso no te va a causar un impuesto. Pero sí, sin embargo, si lo retiras antes del plazo, sí te va a causar un impuesto. Generalmente así es, ¿no? Sobre las ganancias, igual en los inmuebles, es sobre lo que ganas, ¿no? Sobre la ganancia es lo que, y eso es lo que mucha gente dice, no, es que el meterme a un fideicomiso y no sé, la figura realmente es, no sé, complicado en este sentido porque mucha gente no entiende esta parte, dice, bueno, es que me van a cobrar todavía impuestos y sí, pero es sobre solamente lo que tú lo que ganas, ganas, no es sobre lo que estás ahorrando, sino sobre lo que y realmente la tasa del impuesto del ISR no es
tan gravosa, ¿no? Mira, depende cuánto tengas, o sea. Pero, ¿no? No, pero lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Siempre hay que acercarte a alguien que te explique lo que no entiendes, que en el caso de ustedes igual, ¿no? Puede uno acercarse y a ver, explícame cómo funciona esto, si voy a hacer un fideicomiso, si me conviene, si no. Y tienes ya como esa certeza de estar haciendo las cosas de manera correcta. Exacto. Y, por ejemplo, en el caso de que quisieran tener alguna consulta con ustedes, que quisieran tener alguna cita, que alguna de las personas que nos escucha, ¿en dónde podrían localizarlas? Sí, ¿En mira, redes sociales? Yo estoy en Jacarandas, número 5, colonia, fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Temisco, Morelos. Por la entrada a lo que era el TEC de Monterrey. ¿Se puede decir? Sí, claro. Porque el TEC de Monterrey, que ahora es TEC Milenio, en esa colonia. Ahí estoy. Mis teléfonos son 777-326-0591, 326-2296. Mi celular es el 777-221-3934. Y mi correo es contacto@notariadostemisco.com.mx. Genial, ahí cualquier consulta pueden tener contigo directamente, ¿no? Y además por experiencia, siempre bien tratados. Gracias. Sí, claro. Las súper recomiendo. Perdón, me equivoqué en el correo. Es contacto@notariadostemisco.mx, porque le había puesto .com.mx, no, Ajá. es nada más MX. Sí, para que cualquier duda y asesoría que requieran se acerquen con los expertos y realmente cualquier duda, yo creo que eso vale mucho para el cuidado del patrimonio en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo que en esta parte del fideicomiso la gente pueda entender el funcionamiento. Sí, y no es tan complicado como parece cuando ya te lo explican bien, ¿no? Y claro, depende de tu caso. Yo digo que siempre es como un traje a la medida, ¿no? Exacto. Depende de tu caso, de lo que necesites. Hay moldes, pero algunos hay que soltarles y otros hay que ajustarles, ¿no? Dependiendo de cada cosa. Pero tenemos, les digo, más contacto con el fideicomiso todos los días de que ustedes se puedan imaginar. O sea, no hay que tenerle miedo al fideicomiso. Eso está padrísimo. Lo tienes en tus cuentas de cheques, de inversiones, de ahorros. O sea, ahí está. Sí, siempre. Más cercano no lo puedes tener. Y sin darte cuenta, porque a lo mejor mucha gente nosotros decimos, voy a abrir una cuenta de banco, ¿no? Y ya. Pues estás firmando un contrato de fideicomiso. Claro, nosotros que estamos viendo patrimoniales que están diciendo que se llama más planeación, bueno, eso ya tiene un costo, se hace formalmente por escrito ante notario, ese tipo de situaciones, ¿no? Oh, genial. Sí, la verdad es que en lugar de estar platicando con ella, estaba yo anotando, porque tiene mucho que ver con mi área, ¿no? Pero que no, muchas gracias, Julia, porque la verdad es que de alguna manera se deja ver con más facilidad lo que uno, al principio tú decías, ¿no? Ya de por sí la palabra fideicomiso es así como, Ay, ¿de qué se trata? Sí, qué miedo. Exacto. Sí, como que siempre es, te da como tentación y todo, y algo que nos gusta a nosotros también es esa parte, ¿no? Como que bajar la información a la gente y que no le tengan miedo a las cosas que pueden ser útiles para nosotros, ¿no? Hacerlo lo más didáctico, y yo creo que es la obligación de cualquier profesionista en el área que sea, de poderse bajar y explicar a las personas con peras y manzanas cómo son. Como tu sala, con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Tiene una sala en notaría que así se llama. Sí. Me encanta. Con peras y manzanas. Y tiene los cuadros de peras y manzanas. Qué genial, qué buena idea. Oye, rapidísimo, para poder terminar, ya vamos a tener el bloque. Tenemos una sección que se llama Olvidos que cuestan. Rapidísimo, algún tip nada más muy sencillo que les dirías a la gente sobre el fideicomiso, que no se les olvide checar, revisar, ver. Bueno, ver con quién están haciendo una inversión, ¿no? Ver que sea efectivamente algo que realmente esté establecido, que esté regulado por la ley, que no se dejen llevar porque bueno, también la gente se dedica a hacer. Sí, últimamente están muy de moda los fraudes. Sí, entonces, sí, nada más ver que sea una institución verdaderamente confiable con la que están tratando, que te cumpla con todos sus registros de Hacienda. Pues usualmente son bancos, ¿no? Usualmente acercarse a los establecimientos que ya tienen una cierta trayectoria. Pues genial, ahí está para todo lo que su libreta de olvidos que cuestan es realmente quiero hacer una inversión, quiero hacer una compra, quiero hacer una venta, quiero pedir un crédito, verificar que la institución sea realmente que cumpla con todo. Que cumpla con todo, sí, aparte que sea la indicada, la que me da lo mejor a mí y que se acerquen con los expertos. Si tienen alguna duda o lo que sea,
que se acerquen con la gente que también tiene mayor conocimiento, que no se queden que nada más, que llegas al banco y te dicen, es que abre esta cuenta, y a lo mejor no es la indicada para ti. Si no, claro. O realmente si es algo mayor o es una herencia ya que quieres dejar a tus hijos, una casa, etcétera. No, etcétera. consultarnos, ¿no? Si es mejor una herencia, si en este caso conviene más hacer un fideicomiso, o una nuda propiedad, ¿no? O sea, ¿cuál es la ideal para mí? Se pueden hacer 1000 combinaciones y siempre hay que platicarlas. Porque también otra de las cosas que es importante es que uno toma decisiones. Ahorita es como la fotografía que nos sacamos en el momento. Sí, nos claro. vemos así en este momento. Y las decisiones que estamos tomándolas con base en este momento. Así A es. lo mejor dentro de 5 años, 10 años, 20 años digo, híjole, es que yo no quería esto. Bueno, pero cuando tomaste la decisión, era lo una correcto. buena Claro, tienes decisión razón. en este momento, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que las personas toman una decisión y les puede durar muchos años y no pasa nada, pero de repente se pueden dar circunstancias como divorcios, circunstancias como el fallecimiento, Sí, enfermedades, ese tipo de situaciones que te hacen complicadas. cambiar y dices, híjole, ¿por qué no hice esto? Entonces siempre yo creo que a las personas hay que darles todos los pros y todos los contras de lo que están haciendo y bien abiertos los ojos y bueno, ya que la gente decide en libertad qué es lo que realmente Sí, y quiere en hacer, libertad ¿no? y cuando no tienes presiones y prisa, ¿no? Porque cuando ya es una emergencia las decisiones son distintas. Sí. Claro, y bueno, entonces, con esto la verdad, híjole, la verdad el tema me llena mucho, me llevo mucho aprendizaje, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir con todo nuestro auditorio y con toda la gente que nos escucha, que nos sigue en redes sociales. No se olviden también de volver, si tienen alguna duda, de volver a escuchar este programa, de ver el artículo en www.soymujerradiante.com sobre este tema, de volver a ver la transmisión en todas las redes sociales de Demente Financiera. Acuérdense que estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en todos lados, nos encuentran. Sí, gracias por la invitación. Muchísimas Al gracias. revés, gracias a ti, Julia, un gustazo que estuvieras aquí. Y también sigan toda la barra de mujerradiante.com a través de nuestra página. Muchísimas gracias en cabina a Rafa, en redes sociales, también a Mario, a Marco, y se me olvida su nombre porque es nueva, Zaira también aquí está con nosotros hoy en redes sociales. Muchísimas gracias, esto fue un programa más de Demente Financiera, transmitiendo aquí desde esta hermosa cabina de Mujer Radiante. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias.